Hola, bienvenidos a otro vídeo de Vampiro. En este vamos a hacer el unboxing de Vampiro Requiem primera edición. Este chulísimo libro del año 2005, el primero de la línea Requiem, y que dio origen a todo un juego de crónicas de tinieblas, a todo un universo que junto al libro azul que ya hemos mostrado, no hemos abierto, supuso el renacer de Mundo de Tinieblas. Vamos a ver cómo es este libro. Este libro, por cierto, tuvo una tirada tremenda de ejemplares. Es bastante fácil de conseguir. De oferta, de hecho, cuesta unos 10 euros en algunas tiendas. Este, por ejemplo, es de una que se llama Dracotienda. Creo que es andaluza o de Córdoba. El libro es bastante bonito. Hay que decir que en este momento empezaron ya con los efectos estos de relieve, los pétalos de rosa, y luce muy chulo, muy chulo para lo que en esa época se publicaba en el año 2004-2005. Y bueno, ¿qué incluye este libro? Pues incluye las reglas para jugar a Vampiro Requiem, que es la continuación del universo de Vampiro la Mascarada, el reboot, el reinicio, con su propia estética, con sus propios temas, más centrados en la lucha por mantener la humanidad que en la yihad, en la guerra de sectas que había caracterizado Mascarada. Y este juego pues tiene el acento más puesto, diría yo, en el gótico que en el punk. De hecho, conforme vemos el libro, estos relatos de trasfondo, esta maquetación tan bonita, vemos que los dibujos, las ilustraciones son bastante negras, oscuras, estilosas, agudas. Fijaos el año de publicación, en 2004, escrito por Justin Achilli y Philip Bull, dos de los mejores autores. Bill Bridge también está por aquí en medio. Y fue uno de los últimos libros en publicar La Factoría antes de cerrar, antes de quebrar o dejar de publicar libros de rol. Fueron estos y los de Hombre Lobo el Exilio y Mago el Despertar. Aquí, como siempre, empieza hablando del trasfondo, ¿no?, del mundo de tinieblas. Este libro no repite todo lo que sale en el de mundo, en el de azul, en el de presentación del juego y del universo, sino que da por entendido que tú ya tienes ese libro, que ya lo has leído, y continúa donde se lo deja, expandiendo los temas y la atmósfera más específicos de los vampiros, por así decirlo. Entonces, a ver, vamos a ver. Capítulo 1, la sociedad de los condenados. Fijaos esta ilustración, qué bonita es, muy representativa, ¿no?, de los temas, fijaos, las posturas, el rostro lleno de sangre, los colores, el fuego de fondo. Es muy bonito. Y aquí vemos que nos introducen ya el Testamento de Longinos, uno de los textos principales del Lanquet Sanctum, una de las facciones principales de las 5 alianzas del juego. Hablan de los clanes, de la danza macabra, nos empiezan a hablar también de los conceptos que luego expanden en el resto de libros, ¿no?, de las coteries, que aquí traducen como cuadrillas, de las bandas. Esta ilustración también es de Bradstreet, muy bonita, aunque creo que con la edición española perdieron un poco de definición, me parece que estén un poco más borrosas. De las tradiciones, del Elíseo, los refugios, la soledad, la danza macabra, el requiem personal de cada vástago arrastrándose por el tiempo, buscando un sentido a su existencia. Y a ver, ahora, la primogenitura, el senescal, los títulos. Esto, como veis, es un trasfondo bastante parecido al que en ese momento habían publicado en tercera edición. Lo que realmente se diferencia es conforme fueron apareciendo suplementos y fueron dándole su propia identidad, ¿no?, su propio carácter al juego. Aquí lo que realmente los diferencian es en las mecánicas del juego, que están más pulidas. No desaparece, por ejemplo, la generación. Qué ilustración más bonita.
el origen de los vampiros es mucho más difuso, está sumido en el misterio. Los vampiros olvidan, lo cual es chulísimo, fascinante el hecho de que cada vez que entran en letargo pierdan gran parte de sus recuerdos, con lo cual no existe una idea clara de su pasado y sus orígenes. Y aquí ya empiezan con las alianzas. El movimiento kantiano sería algo parecido a los anarquistas, tiene unos ideales progresistas, les une una, una motivación política, una especie de búsqueda de la convivencia entre los humanos y los vástagos, y digamos que representan una especie de unión soviética de los vampiros, ese ideal de alcanzar la nueva Cartago, ¿no? Yo creo que cogen ese nombre de Cartago y lo convierten en los Carthians, que es como se llaman aquí. Son una alianza chula en ese sentido, pues parecida a los anarquistas de Mascarada. El Círculo de la Bruja son una alianza religiosa con rituales y ritos paganos que de diverso origen, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, desde el vudú hasta el misticismo celta de los druidas, y que junto al Lankeat Santum, digamos, reflejan esa otra faceta del juego que en Mascarada está muy muy limitada al Sabbat, la de la búsqueda espiritual, ¿no? De la del misticismo, pero aquí en Requiem es mucho más accesible a los jugadores, ya que cualquiera puede formar parte de una de estas 5 alianzas y eso no le convierte automáticamente en enemigo de los jugadores de las otras 4. El Invictus es la secta del poder, del status quo, de la aristocracia, sería el equivalente a la camarilla. De hecho, la camarilla en Requiem existió, fue una organización que hunde sus raíces en el Imperio Romano. Y aquí vemos cómo pues son la facción, la alianza que refleja la tradición, el feudalismo, esa estructura piramidal entre vasallos y caballeros y sires. Y bueno, nada que no conozcamos a estas alturas. Fijaos cómo hablan, por ejemplo, de la monomacia, de los juicios por combate incluso. Y luego finalmente llegamos al Lankea et Sanctum, o la Lankea Sanctum, la danza y la capilla. Es la facción de inspiración cristiana, que ellos creen que los vampiros son condenados, los vástagos tienen un propósito divino, el de ser los ángeles de la muerte del Señor, y siguen, digamos, una jerarquía católica de arzobispos, obispos, ductus y demás, que recuerda bastante al Sabbat de Mascarada, y ellos se inspiran en el testamento de Longinos, el centurión que crucificó a Jesucristo y que se convirtió no en el primer vampiro, pero sí en el anticristo de los vampiros. El vampiro más maldito y oscuro, ¿no? Que fundó, que reunió a sus seguidores e hizo caer a la camarilla. Es una alianza además que, al igual que el Círculo de la Bruja que hemos visto antes, esta alianza tiene sus propios rituales y su propia magia. El Círculo de la Bruja se llama Kruak, es una disciplina que puedes aprender si formas parte de la alianza, y en el Lankeat Sanctum se llama hechicería tebana. Entonces, lo chulo de Requiem es que la magia, ¿no? La hechicería no es forma parte de los clanes, sino que forma parte de las alianzas. El hecho de que tú formas parte de una alianza u otra te desbloquea el acceso a ciertas disciplinas. Y por último tenemos la Ordo Dracul, que serían los nodistas, los buscadores del oculto, de lo esotérico. Ellos siguen la inspiración de Drácula como el vampiro definitivo, y tiene una doctrina bastante original, bastante única, basada en el cambio, en la búsqueda de iluminación personal e individual, una especie de Golconda, de metamorfosis oscura, y intentan convertirse intentan seguir la inspiración de Drácula, una especie de nirvana maldito en el que se conviertan en los depredadores definitivos. Y bueno, pues aquí alianzas de antagonistas, de infernalistas y
de villanos, ¿no? Como este que es 7 y luego la progenie de Belial. Y bueno, aquí pues trasfondo, veis que hay bastante. El libro está bastante cargadito de trasfondo, tiene casi 300 páginas el libro, 270. Y aquí ya empieza pues el típico capítulo de creación del personaje, rasgos, habilidades, aunque vemos que aprovechando que los atributos y habilidades están explicadas en el libro azul, en el básico del mundo de tinieblas, aquí ya directamente saltan a la potencia de sangre, los, los contactos vampíricos, el refugio, el rebaño y cosas ya exclusivamente vampíricas. Y aquí, bueno, pues vemos los 5 clanes de Requiem. Los Gangrel, los Deva, no voy a detener mucho en ellos porque están explicados en otra serie de vídeos que he ido subiendo. Pero bueno, hay que decir que son bastante interesantes, están muy bien diseñados. En ese sentido creo que están tan bien pensados o más incluso que los 7 primeros clanes de Mascarada. Y la verdad es que entre ellos están muy bien equilibrados. Luego las disciplinas, aquí nos las explican. En general hay que decir que son menos poderosas que las de Mascarada. Las de las 3 ediciones anteriores rebajan el poder de los vampiros sustancialmente. Y en ese sentido hay que decir que se anticiparon a quinta edición. También aparecen a veces distintas opciones en una misma disciplina. Amalgamas y devociones. Aquí, por ejemplo, encontramos a Pesadilla, que es una disciplina que tienen los Nosferatu en Requiem. Es algo parecido a Lamentación y es la capacidad para infundir terror y miedo en sus víctimas. Aquí vemos amalgamas, mezcla de distintas disciplinas y lo llaman aquí devociones. Y finalmente reglas especiales y sistemas de juego, los ghouls, la mancha del depredador, las tradiciones, cómo aplicar y curar el daño para los vampiros, el frenesí, el basail y el Rotsrek, letargo, la humanidad que sustituye a la moralidad del libro azul de crónicas y a ver, llegamos al capítulo de narración y antagonistas, un capítulo imprescindible siempre para la gente que no ha jugado antes a Vampiro. Y hay al final un apéndice, a ver si lo encuentro, con una introducción, como si fuera un nocturno, que es Nueva Orleans. Que está bastante bien. Ah, no, mira, primero hay otro apéndice que es el de líneas de sangre. Hay que decir que estas líneas de sangre no son muy buenas, porque en mucha gente critica y es comprensible que siendo que intentaron equilibrar y ser originales con los clanes, luego te sacaron líneas de sangre que imitaban a los clanes de Mascarada, como los Bruja, o los Toreador que están por ahí, o los Malkovian. Quizás la más interesante de estos sean los Morbus, que es la más original y que luego aparece también en Requiem for Rome. Los Toreador, a ver. Y aquí llegamos a... Bueno, te explican también cómo crear tus propias líneas de sangre, que aquí son bastante más habituales que en Mascarada. Y aquí ya hablamos de Nueva Orleans, un nocturno reducido, que luego expanden en otro suplemento aparte, y que te permite ya directamente saltar a jugar, conociendo pues los puntos originales o más idiosincráticos de esta edición de Vampiro. Aquí, por ejemplo, vemos a Augusto Vidal, príncipe de Nueva Orleans, un Ventru de origen valenciano, curioso, y el vudú, la nigromancia, y eso es todo. Aquí un epílogo, concluyen el relato que comienzan en el prólogo, y con eso cerramos el libro. Vemos que, pues, libro bastante contundente, bastante chulo. Creo que cuando salió era caro, valía 35 euros, tenías que comprarte también el otro libro. Aún así lo vendieron bastante, pero no llegó a tener el éxito que esperaban. Pero hoy en día, por 10 euros que se pueden comprar, y es muy fácil, vale la pena. Vale la pena tenerlo en tu colección, aunque no lo juegues habitualmente, y es
disfrutable de leer, es bonito, tiene ilustraciones muy chulas, la ambientación es preciosa y me parece una bonita pieza de colección. Y eso es todo, espero que os haya gustado, un saludo, nos vemos y ya volveremos con una nueva partida o un nuevo vídeo de trasfondo. Hasta luego.